Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada programa tenemos un invitado especial para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte Especial es un programa con invitado especial para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del día a día se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión José Luis Correa López, representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Está como precandidato al Senado de la República. Está recorriendo el país y en estos días recién acaba de llegar a Bucaramanga en una gira por varios departamentos en donde hace varios acercamientos con la ciudadanía y con sectores de las regiones para consolidar un proyecto de país. Él es médico del Partido Liberal. José Luis Correa López, bienvenido a Bucaramanga, bienvenido a Reporte Especial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Miller, y gracias por regalarme este espacio para poder que la gente de los santanderes y el país en general pues puedan conocer un poco más de lo que somos, de lo que representamos, de lo que queremos y de lo que estamos haciendo en pro de cambiar esto un poquito. Bueno, me contaba que tiene 30 años y es médico, muy joven. Sí, señor. Dicen que la medicina da plata, ¿por qué dejó la medicina y se metió a la política? Porque la política no es otra cosa que medicina a gran escala. La gente no ha podido entender que yo, digamos que lo vi hace unos años. Nunca vamos a poder cambiar el sistema de salud simplemente haciendo consulta y cirugías y cumpliendo con lo que el sistema viene estableciendo. El sistema está diseñado a través de una ley y ha venido siendo modificado a través de otras leyes, la ley 100, la 1122, la 1438. Y entonces, entendiendo eso, pues yo fui representante estudiantil, fui ponente en el Foro Nacional de la Salud y entendí que es a través de la política que podíamos cambiar el devenir del sistema de salud y no haciendo medicina, porque desafortunadamente los que iban a tomar las decisiones no conocían o no les interesaba o tenían algunos conceptos que no cubrían, digamos así, dentro de una adecuada sombrilla los intereses de la comunidad en general. Entonces ahí fue que yo tomé la decisión y dije, es mejor dar un paso al costado de la práctica, digamos que médica así tangible, y me empecé a preparar. Hoy soy máster en gestión pública y gobierno para Latinoamérica y empecé con este sueño de hacer política y hemos venido trabajando haciendo política. De hecho, le cuento, Miller, yo soy autor y ponente del único proyecto de ley que quiere acabar las EPS, que en su historia desde 1993 ha logrado salir de la Comisión Séptima con una votación lo suficientemente amplia, pero que desafortunadamente en plenaria nunca fue posible que la pusieran en el orden del día y poderla debatir. Adicional a eso, yo fui uno de los gestores. Entonces me adelanté mucho, porque de todas maneras es que ahí me deja un tema en punta. Claro que y es que usted dice que quiere acabar las EPS, pero es que es la única parte donde van y me dicen, acá lo podemos atender. Y yo voy y gracias por atenderme y me atienden y me dicen al final, no le podemos prestar el servicio porque no lo cubre la EPS, no sé. Entonces usted, o sea, termina usted por cerrar las EPS, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces lo primero es que las EPS son un invento, digamos, del sistema de aseguramiento que nace con la ley 100, pero hay decenas y decenas y decenas de sistemas en el mundo que no tienen EPS, que no funcionan con aseguramiento. Entonces, decir que las EPS son fundamentales para que el sistema funcione es el primer error que nos han metido en la cabeza los mismos dueños de las EPS. Eso es un terror que nos han metido en pro de que no las acaben. Claro que sí, tenemos un problema. Hoy las EPS le deben 18 billones de pesos reconocidos a las IPS, o sea, las EPS le deben a las clínicas y hospitales hoy reconocidos más de 18 billones de pesos y falta por ponerse de acuerdo en más de 20 billones. O sea que la deuda puede ser fácilmente de 28 o 30 billones de pesos, datos propios de la Superintendencia Nacional de Salud. Las EPS no se pueden acabar hoy, porque hemos visto lo que ha pasado cuando usted va e interviene de manera inmediata una EPS. Lo vimos con Salud Vida, lo vimos con Comparta, y es que usted termina rompiendo, quebrando el modelo de atención. Lo importante, y usted lo acaba de decir, para el paciente es que lo atiendan y que lo atiendan con calidad.
Al paciente no le importa si hay EPS, IPS, se llama clínica, hospital, seguro social, como se quiera llamar. A la gente no le importa eso. Pero nosotros tenemos que tener claro que las EPS han sido denunciadas en su gran mayoría por manejos corruptos, por la Procuraduría, por las veedurías, por la Contraloría, por un tema claro que se llama la intermediación financiera. La intermediación financiera es el manejo del dinero del sistema. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Usted mismo lo dijo. Es que usted llega a la clínica o al hospital y le dicen, no, es que nosotros no podemos atender esa EPS porque con esa EPS no tenemos contrato o nos debe tanta plata. Y ahí es donde está el primer problema. Y es que las carteras son sumamente amplias. El segundo gran problema es que las EPS está demostrado que en muchos casos tienen prácticas macabras. Lo que buscan es que usted como usuario se vaya y se aburra, o vaya y pague una consulta particular, o vaya y compre los medicamentos de bolsillo suyo. ¿Y eso por qué? Porque como ellos manejan la unidad de pago por capitación, eso significa que manejan toda la plata que el Estado colombiano le paga a ellos por atenderlo a usted durante un año, que oscila los 900.000 pesos. Cuando ellos no tienen que gastarse un peso en usted, pues la bolsa de ellos va creciendo. Y tanto la Contraloría como la Procuraduría, entonces aquí les dejo un dato, las EPS tienen un derecho, y es que por hacer lo que hacen, les puede quedar entre un 8 y un 10% de toda la unidad de pago por capitación. O sea, por usted, como persona, a la EPS, por tenerla dentro de su sombrilla, le quedan 90.000 pesos al año. ¿Pero qué pasa? Eso pero antes de que continúe usted, digamos que no tengo una EPS, sí. no soy por qué entrar a defenderlo, pero de todas maneras, digamos, yo no voy a una EPS, digamos, hace 3, 4 años. Sí. O sea que esos años se han ido ahorrando en la EPS. Claro. Sin embargo, hay otros pacientes que, por ejemplo, exigen o ven la necesidad o tienen la necesidad de, por ejemplo, de tener una enfermera día y noche. Sí. O sea, esos gastos emparejan los otros, eso está incluido dentro del sistema. ¿O cómo hace para compensar eso? Que uno no gaste, digamos, dentro de 4 años un servicio, pero que otro en un mes se gaste lo de 20 años? Listo. Entonces, venga, yo le termino de comentar. Entonces, a las EPS les quedan 90.000 pesos al año, por eso, por ser la administración. Pero ¿qué pasa? Están demostrados que ellos cruzan gastos administrativos con gastos en salud. Lo ha dicho la Contraloría en repetidos informes y lo ha dicho la Procuraduría en repetidos informes, pero como es tanta plata y la plata pasa al sector privado, es muy difícil de seguir. Lo que usted dice es muy cierto, y es que el sistema de aseguramiento, digámoslo así, lo que hace es hacer un estudio de la gente, meter toda la plata en una bolsa, lo que usted no se gasta se lo gasta otro, y buscar cierto equilibrio en el sistema. Pero ¿qué problema tiene eso? El primer problema es que la bolsa no la maneja el Estado, la bolsa la maneja el privado. Entonces, por ejemplo, las EPS tienen más o menos un promedio de pago a las clínicas y hospitales de 170, 180 días más o menos. ¿Eso qué significa? Que a usted, como usuario, a la EPS le reconocen mensualmente lo que usted se gana, digamos que lo que usted vale dentro del sistema, pero ellos, por los servicios que usted está solicitando, no le pagan a esa empresa que pone la enfermera, que da los medicamentos, sino hasta los 180 días. Ese es el primer problema. El segundo problema es, claro, se supone que esos tipos de servicios que usted está planteando tienen una cobertura por ley, y eso está bien, y es lógico. La ley estatutaria de salud garantiza eso, pero también tenemos un problema, y es que desafortunadamente hemos visto cómo se ponen de acuerdo EPS, IPS, gobernaciones, en casos como el del cartel de la hemofilia, y van desangrando el sistema de abajo para arriba. Entonces, tristemente el sistema se ha prestado y ha sido diseñado para ser tan difícil de controlar que se vuelve un nido de corrupción. Entonces, cuando nosotros vemos lo que usted nos está planteando, la lógica sería que lo que usted no se gasta porque lleva 3 o 4 años, pues se lo gaste a alguien que sí lo necesita. El problema es que no siempre pasa eso. Y yo entiendo lo que usted me dice. De hecho, yo soy de los que piensa que las EPS se deben acabar, pero que se deben acabar progresivamente y responsablemente, y que no se deben acabar de un tajo. ¿Por qué? Porque lo que termina sucediendo es que esos 18 billones y probablemente los otros 10, 12 o 15 que faltan por conciliar, pues se van a desaparecer, y los que terminan cargando el muerto
son las clínicas y hospitales del país. Y el centro de todo sistema de salud, de todo, miren, de todo, es que usted como usuario lo atienda. Es la relación médico-paciente. Ese es el centro de un sistema de salud. Y es que haya atención oportuna y un goce efectivo del derecho a la salud, sin importar el modelo. Entonces, si nosotros hoy tenemos que ser prudentes, hay que pulir esto, hay que quitarles el manejo del dinero, hay que empezar a quitarles poder dentro del sistema porque tienen todo el poder, pero hay que hacerlo responsablemente sin poner en riesgo la atención, porque si nosotros permitimos, por ejemplo, en Colombia antes de la pandemia habían 1.4 camas por cada 100.000 habitantes y el promedio mundial de sistemas óptimos va entre 3.5 y 4.5 camas. Eso significa que Colombia tiene el 50% de las clínicas y hospitales que debería tener para garantizar efectivamente que se atienda a la gente. Pero ¿qué pasa? Como el mercado lo manejan las EPS, ellas lo que tienen es un control absoluto de los contratos, de las tarifas, de los pagos, y eso no ha permitido que los prestadores pelechen verdaderamente y crezcan. De hecho, si nosotros vemos... Señor representante, se me está alargando mucho y resulta que entonces no nos concentramos, o sea, como que nos vamos estirando, ¿sí? Como cuando uno habla mucho y después ya la gente no le pone cuidado. Entonces toca tratar. Yo inclusive le iba a preguntar ahí, hacer una pregunta suelta. Usted habló del cartel de la hemofilia. La gente entiende que eso es un cartel y que hubo gente que se enriqueció por eso. Digámoslo en palabras simples, ¿cómo fue ese manejo para que lo hicieran tan fácil y que no los descubrieran o que finalmente terminaran absueltos? Listo, los no PBS lo manejaban, o sea, lo que estaba por lo que llamamos no POS, estaba por fuera del sistema, lo manejaban las gobernaciones. Entonces ellos lo que hicieron fue inventarse una cantidad de pacientes que no existían. Y uno de los medicamentos más caros son los medicamentos para tratar la hemofilia. Okay. Y lo que hicieron fue que plata de la gobernación la sacaron para atender no PBS, o sea, no POS, de unos pacientes de hemofilia que no existían. Por ende, hacían la historia clínica, formulaban los medicamentos, la gobernación sacaba y pagaba para que se dieran esos medicamentos, pero ni el paciente existía, ni la enfermedad existía, ni el medicamento se entregaba. Entonces, como eso sucedía de esa forma, pues era muy difícil controlar porque tocaba ir a demostrar que el paciente no existía o que si existía no tenía esa enfermedad. Entonces tocaba hacerle trazabilidad, perseguir a esos pacientes que estaban diagnosticados con hemofilia. Entonces eso termina siendo muy complicado porque pues obviamente somos 50 millones de colombianos. Entonces perseguir en un departamento como Córdoba algo así es sumamente complejo. Entonces el sistema de salud es muy amplio. Mire, algo tan sencillo como lo siguiente: en Colombia hay más o menos 65 billones de pesos de inversión en todos los ministerios. En todo el estado hay 65 billones de inversión. Pero en salud manejan más de 50 billones de pesos por fuera de ley 80. O sea, no hay que licitar, no hay que hacer nada. Todo se maneja bajo el régimen de contratación privada. 50 billones de pesos. Entonces, tratamos de entenderle todo, pero no alcanzamos a entenderle todo porque el tema es bien complejo. Es muy amplio, sí. E inclusive por eso es que a veces uno termina por... mejor hagan lo que quieran. Por eso es que la salud dejó de ser bueno, vino a ser, digamos que importante en las plataformas y en los medios ahorita por la pandemia, pero antes se perdió la capacidad de asombro. O sea, ya nos dicen es que en Colombia hay 500.000 tutelas y no entendemos que hay 500.000 personas, o sea, media Bucaramanga que no le dan los medicamentos y la atención, y ya se nos volvió paisaje. O sea, eso se nos volvió. Señor representante, ya venimos. Vamos a nuestra primera pausa para que tome un poquito de agua, retome fuerza, continúe con ese aliento y siga hablando de cosas que está muy importante. El tema de la salud es una situación bien complicada y ahí vamos a ver si esto tiene alguna solución o para dónde vamos. Ya venimos en reporte especial con el representante de la Cámara, José Luis Correa López. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial.
siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Regresa EMPAS Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Floridablanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con EMPAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Estamos en el reporte especial con el representante de la Cámara por el departamento de Caldas, José Luis Correa López. Está haciendo una gira por el departamento de Santander y va a reunirse con varios sectores y con la ciudadanía. Está buscando la idea de llegar al Senado de la República, y como hay una división toda extraña ya en el Congreso, pues el representante de la Cámara es por un departamento, aunque el Congreso es del país y el Senado es para el país, entonces está visitando, pero recordemos que él es del Partido Liberal y pues esta semana surgió el tema de los Pandora Papers y desafortunadamente pues allí tuvimos a César Gaviria. Digo desafortunadamente porque él había tenido una imagen muy bonita para el país. Y usted del Partido Liberal, ¿usted qué piensa de ese tema, de ese asunto con César Gaviria? Pienso que ese es un tema que hay que investigar, indudablemente. Yo tengo un aprecio por el presidente César Gaviria, admiración por el presidente César Gaviria, pero desafortunadamente es un tema que hay que investigar y que, pues, si él refiere que tiene todos los papeles en regla, que todo estuvo bien, que de hecho su sociedad está en Panamá, la cual ya no está catalogada como un paraíso fiscal, pues no debería haber ningún problema, ¿cierto? El problema surgiría si se logra encontrar algo ilícito, y eso ya sería otro tema. ¿Cuál es una de las cosas? Y es que nosotros no podemos hacer juicios a priori. Hay que entender que hay que hacer un debido proceso y buscar lo que haya bueno, regular o malo. Y si hay algo malo, pues tendrá que pasar a manos de la justicia. Y si no, pues esperamos también que se pueda resarcir la imagen que hoy pues están golpeando del presidente Gaviria. Entonces, pienso que eso hay que tenerlo claro. Nosotros no podemos salir tampoco a juzgar a la gente antes de que haya un fallo judicial o que hayan verdaderamente las pruebas abiertas de qué es lo que está pasando. Sin embargo, usted como precandidato liberal, como gente del Partido Liberal, que ha pertenecido siempre al Partido Liberal, considero, inclusive viene de camiseta roja y todo, ¿qué tipo de daño le puede estar haciendo ese señalamiento? Que puede ser que en unos años resulte absuelto, pero por el momento está sospechoso. ¿Él debería hacerse a un costado mientras tanto? ¿O qué debería pasar? Yo pienso que cuando uno hace política está expuesto a que lo investiguen. Y eso no puede generar que la gente tenga que dar un paso al costado. Petro ha sido investigado y no ha dado un paso al costado. El presidente Gaviria está siendo investigado, no considero que por eso deba dar un paso al costado. Casi todo el Congreso tiene investigaciones y no por eso tiene que dar un paso al costado. Yo pienso que nosotros debemos tener la concepción del debido proceso y entender que el debido proceso es un derecho fundamental de todos. Entonces, como es un derecho fundamental, pues nosotros no debemos hacer esos juicios a priori, debemos hacer control político de esos juicios, claro que sí, que eso termine siendo un tema público y que se maneje de manera pública y que lo conozcan y las evidencias y las pruebas las puedan conocer de manera pública, claro que sí. Eso no se debe hacer nunca a espaldas de la ciudadanía, pero también hay que entender
que esto es un hallazgo preliminar de una investigación y que falta todavía mucha agua bajo el puente para definir quiénes son los que en verdad tienen un problema o no tienen un problema legal por lo que están haciendo o no. También hay que entender que el presidente César Gaviria fue presidente en la década de los 90 y que de allá para acá pues, puede tener sus negocios privados y que ya no es funcionario público. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. Que si hay algo ilegal, el presidente César Gaviria deba tomar y dar un paso al costado, claro que sí. Si no, si hay una investigación y no hay nada concluyente o termina siendo inocente, no veo la razón. Si hay algo ilegal, obviamente. Si no hay nada ilegal, igual que en su momento Petro, igual que en su momento Fajardo, igual que en su momento el 95% de los políticos colombianos de cualquier vertiente y cualquier sector político pues tienen el derecho de defenderse y de demostrar su inocencia. Entonces yo creo que ese debe ser el curso. Se haga la investigación, si sale inocente pues es inocente, y si obviamente sale culpable, sí, yo pienso que debería dar un paso al costado. José Luis Correa López llegó a la Cámara con 39.800 votos y ahora va para el Senado de la República. ¿Cómo es ese proceso para usted llegar a ser el candidato? Porque por ahora está haciendo como las gestiones, ¿no? Como pasando papeles, como cuando uno pasa hojas de vida. ¿Cuál es el proceso que sigue allí? Bueno, lo primero, Miller, es que la gente lo conozca a uno. Yo pienso que eso es fundamental. Yo creo que hoy hay una ciudadanía muchísimo más activa, muchísimo más despierta, que reconoce la gente que quiere hacer un trabajo en el Congreso de la República y que lo representa. Eso es fundamental y nosotros tenemos que tener claro eso. Adicional a eso, nosotros buscamos recoger unas bases liberales que tristemente no se sienten representadas muchas veces por liderazgos liberales. Y ahí usted hablaba del tema del presidente Gaviria. Y yo pienso que el presidente Gaviria ha tenido un error. El presidente Gaviria ha sido uno de los grandes críticos del gobierno del presidente Iván Duque, pero ha permitido que la bancada actúe de manera autónoma y que pues, tristemente muchos miembros de la bancada defiendan temas de este gobierno, que ha sido un gobierno bastante cuestionado y problemático y que ha tenido tan malas ejecutorias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? En múltiples encuestas se ha manifestado que entre el 13 y el 17% del país se siente en sintonía con el Partido Liberal, con los ideales liberales. De hecho, si somos objetivos históricamente, cuando Petro empezó a hablar y a enarbolar elementos liberales en su discurso y en su campaña presidencial, se disparó. Eso significa que en Colombia hay liberalismo, pero que desafortunadamente las figuras dentro del Partido Liberal pues no están representando lo que la gente quiere que el liberalismo represente. Entonces lo primero que estamos haciendo es hablando con la gente y recogiendo bases liberales. Si nosotros logramos que la gente se anime, tenga ese sentimiento y esa representatividad para con nosotros y se sienta cómoda con nosotros, pues ya pensaremos. Yo siempre he creído que uno debe ir donde la gente quiere que uno vaya. Si la gente no se siente en sintonía, pues no iremos al Senado. Si la gente se siente en sintonía después de todas estas correrías y de todas estas charlas que estamos haciendo con las personas, pues empezaremos una campaña oficial del Senado. En este momento haremos partido. ¿José Luis Correa López es de familia política o es el primer Correa López que está en la política? Soy el primer Correa López que está en la política. De hecho, le voy a contar una historia. Yo soy el primer Correa López que tiene un título universitario y una maestría en mi casa. Mi papá es profesional, bachiller, nunca pudo estudiar en la universidad. Mi mamá es profesional, bachiller, nunca pudo terminar la universidad. Mis abuelos mucho menos. Y pues mis papás son de una línea de empresarios. Ellos toda su vida han sido emprendedores, y yo terminé siendo el primer médico también de la familia. Entonces sí, yo soy el primero. Yo no soy ningún delfín político, como diríamos. Sí, señor. Y digamos que como es el primer médico de la familia, toda la familia lo está llamando a preguntarle qué se puede tomar cuando le duele la cabeza. Le voy a contar una historia. Mi papá no me hablaba porque mi papá quería que yo fuera administrador de empresas o ingeniero o alguna cosa, y yo le dije que iba a ser médico y no me habló 6 meses. Estuvo bravísimo, me saludaba, ¿qué hubo, mijo? Y ya. Pero médico parece que es una buena profesión, ¿no? Por Sí. lo menos hace unos años era la gente que ganaba más plata. Claro, pero entonces hasta que no les llegó un examen de sangre que él no entendía y que tenía un malestar, no me perdonó. Pero ahí sí se dio cuenta que era importante tener un médico en la casa. Y a propósito de que los médicos ganaban buen billete, hace unos años, no sé ahora,
Acá en Santander se dio la historia desafortunada de que la primera enfermera que fue vacunada acá en Bucaramanga contra el COVID, preciso salió a relucir que llevaba 3 años sin recibir salario. ¿Usted qué piensa de una circunstancia como esa? Volvemos a lo mismo. Entonces, el sistema está diseñado para que el más pobre, el más llevado, cargue con el sistema, que son los profesionales de la salud y los usuarios. Muchas veces a las IPS no le pagan, o sea, las clínicas hospitalarias no le pagan a los funcionarios, es porque las EPS no les pagan a ellos. Tanto así que las tarifas con las cuales contratan las EPS con las clínicas y hospitales del país muchas veces son IS 2001, o sea, tarifas del 2001. Llevan 20 años sin actualizar las tarifas y le suben un 5, un 4, un 10, un 12%. Entonces, eso termina repercutiendo en el punto más endeble de la cadena. ¿Cuál es el punto más endeble de la cadena? Pues los profesionales de la salud. Entonces, si a mí como clínica de hospital no me pagan, pues yo como clínica de hospital tendré un músculo para aguantar un tiempo. Pero llega un punto donde ya no hay capaz. Y entonces le empiezo a quedar mal a los usuarios, a los proveedores, a los profesionales, y todo se va saliendo de control. Entonces, lo que pasa es una trágica consecuencia de la permisividad que existe hoy en el sistema de salud para los pagos y los giros. Hoy en el Congreso de la República estamos peleando eso. Estamos peleando un tema de una ley de dignidad médica donde garanticemos que se le pague de manera efectiva, que la plata de los sueldos de los profesionales de la salud no pase por las manos de las EPS, sino que se le gire directamente a las clínicas y hospitales del país para garantizar que se paguen los sueldos de los que hoy llaman, digamos que muy respetuosamente los héroes, pero como decía mi papá, sáqueme del corazón y métame al bolsillo, porque es que uno con amor no come. Entonces eso es lo que hoy sienten los profesionales de la salud. Como tenemos que sacarlo del corazón y meterlo al bolsillo, vamos a nuestra segunda pausa y ya venimos al reporte especial, porque ahí están los anunciantes que nos tienen en su corazón. Ya venimos, en reporte especial. O en el bolsillo. Así, señor, así es. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas. Aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Estamos con el representante de la Cámara por Caldas, José Luis Correa López, quien vino a acompañarnos al reporte especial y está en Bucaramanga porque dice que la juventud de Bucaramanga es como la más fuerte del país. ¿Qué nos cuenta de eso, señor representante? No, aquí yo pienso que Bucaramanga ha demostrado tener un despertar muy interesante, que para los que queremos generar un voto de opinión, que queremos generar
un proceso político diferente, que creemos en que las cosas deben cambiar, pues termina siendo una plaza muy interesante para dar debates, es una plaza muy interesante para nosotros venir a expresar un mensaje, es una plaza muy interesante para nosotros poder escucharnos mutuamente y poder generar pues espacios de diálogo y de crecimiento, no solamente electoral, sino también político, porque la gente cree que la política es solamente hacer votos, y no, la política es debate, la política es generar conceptos, y Bucaramanga es una ciudad muy interesante para hacer este tipo de procesos. Señor representante de la Cámara, usted es del Partido Liberal y en este momento pues en algunos medios hay entre 60 y 70 precandidatos a la presidencia de la República, un puesto bastante apetecido, o es que hay mucho desempleo en el país. ¿El Partido Liberal tiene algún precandidato ahí en esa lista o cómo pues, está? A título propio, o sea, que tenga la L, no. Hay varias personas que han manifestado su interés de hacer parte de, digamos que la lista de precandidatos a través del Partido Liberal, que el exgobernador Verano del Atlántico, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, y obviamente aquí tenemos que sacar, como dirían los gringos, el elefante del cuarto, y pues hay digamos que una sintonía de unos elementos liberales y unos valores liberales con el doctor Alejandro Gaviria. Entonces, digamos que no hay oficialmente y no se ha tomado una decisión oficial en el partido, o yo no la conozco, ¿cierto? Pero al día de hoy yo pienso que esas son, digamos que las tres opciones donde el Partido Liberal se siente más representado, cada uno con un espectro diferente y con unas propuestas y un pensamiento y unos antecedentes distintos. Usted es joven, pero me imagino que ha estudiado la historia, ¿no? Y se ha dado cuenta que Colombia era Partido Liberal y Partido Conservador, de ahí no salíamos. Y el Partido Liberal era muy fuerte, se vivió mucho tiempo en que teníamos presidentes liberales. Y hoy no tenemos ni precandidato fijo, o sea, ¿qué está pasando con el Partido Liberal? Un partido tan importante que era, no sé, o es. ¿Usted qué piensa? ¿Y yo qué pienso? Yo pienso que hoy los candidatos presidenciales más fuertes no están por ningún partido. Si somos objetivos, el precandidato presidencial más fuerte se llama Gustavo Petro. Hoy es el más fuerte en todas las encuestas, no tiene partido. Le acaban de dar la personería jurídica a su partido. Sergio Fajardo no tiene partido, en las encuestas siempre está de segundo, de tercero. Rodolfo Hernández no tiene partido, salió en una encuesta con el 10% de intención de voto. Alejandro Gaviria no tiene partido. ¿Por qué? Porque esto está terminando de volverse, digamos, un tema más de conjunción ideológica en algunos casos, y de el enemigo de mi enemigo es mi amigo en otros. Entonces, que es un error para mí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy, para poder, digamos, que generar este tipo de alianzas, lo que están buscando los precandidatos presidenciales es estar independientes para poder atraer un espectro ideológico más que un partido político. Porque, por ejemplo, dentro del Partido Liberal hay personas que se sienten católicas, practicantes, más tiradas hacia la derecha, y existimos otros que somos más socialdemócratas, que creemos en la democratización del sistema financiero, que creemos en unos principios y unos derechos fundamentales, ¿cierto? Y cada precandidato presidencial pues va a buscar generar una mella en todos los partidos con su espectro ideológico. Entonces yo pienso que eso es lo que están buscando, más que simplemente decir es que el Partido Liberal me apoya, es que el Partido Conservador me apoya, es que el Partido de la U me apoya, es que Centro Democrático me apoya, sino cómo dentro del espectro del país logran generar un nicho lo suficientemente fuerte y atraer la suficiente gente para poder llegar a feliz fin su candidatura o su precandidatura presidencial. Entonces yo pienso que ese es más bien como el fenómeno que está sucediendo. Posiblemente en Santander, como en Caldas, también se está presentando el tema de los gamonales políticos. Por ejemplo, allá en Caldas hubo un tiempo en que hasta pusieron al periódico La Patria contra la pared, o sea, una situación bastante complicada. ¿Usted cómo ve ese tema de los gamonales en cada departamento, donde prácticamente se vuelve una monarquía de elegir los mismos apellidos? Yo pienso que en Caldas, digamos que hemos estado un poco exentos de eso. Hasta hace unos años, el partido de la U venía mandando en Caldas
La elección anterior gana el Partido Liberal la alcaldía de Manizales, esta vez la gana el Partido Verde, la gobernación de Caldas hasta hace 8 años era del Partido Liberal, después pasó a ser de la U, hoy es del Partido Verde y del Partido de la U y algunos sectores independientes. Entonces digamos que en Caldas ya no existen, posterior al retiro del ex senador Omar Yepes, la salida del doctor Guillermo Giraldo Hurtado, la muerte del ex senador Barco, digamos que eso de los gamonales políticos en Caldas está muy rebatido. Ya no existen esas grandes casas políticas que ponían 100.000 votos, 80.000 votos, que definían a ojo cerrado una gobernación. Yo pienso que eso es muy bueno. Yo pienso que los gamonales políticos en política son muy peligrosos, porque eso lo que termina atentando es contra la verdadera estructura de la democracia, y es que haya gobierno y oposición, que haya equilibrio, que haya crítica. Entonces en Caldas no tenemos, yo creo que en este momento, grandes problemas con eso, y ojalá sigamos así, y que cada elección toque salir a trabajar, a hablar con la gente, a expresar un plan de gobierno para los que son del Ejecutivo, unas ideas de país y unas ideas de control político y de mejora, los que vamos para las corporaciones, y poco a poco construir una verdadera democracia, porque los gamonales políticos atentan contra la base misma de la democracia. ¿Y qué opinan Santander entonces con el apellido Aguilar? Mire, yo pienso que eso es un fenómeno que es la evidencia de lo que pasa en el país, y es que la gente desconoce cómo funciona el Estado y cómo funciona el país. Entonces, como la gente desconoce cómo funciona el Estado y cómo funciona el país, termina teniendo un serio problema, donde las estructuras políticas empiezan a controlarlo todo, buscando suplir unas necesidades personales, sin que la gente entienda que las necesidades existen también porque los políticos permiten que esas necesidades existen, porque no atacan los verdaderos problemas que generan dichas necesidades. Entonces, eso es el espejo de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, con el presidente Iván Duque, la gente dice que el Congreso no sirve para nada, pero la gente le pide al congresista gestión y puestos, y el congresista no tiene chequera ni puestos. Entonces le toca irse para donde el presidente para conseguir la chequera y los puestos para poder hacer las gestiones en su región. Entonces, para usted poder hacer parte, yo hago ese símil en muchas reuniones, y es, usted juega billar y usted compra un petaco de cerveza y lo comparte con sus amigos, y el presupuesto nacional es más o menos lo mismo. Entonces es usted tenerse que ir a jugar billar con el gobierno nacional para que le toque una de las cervezas del petaco, y ahí es donde está el verdadero problema de esto. Si la gente cambiara su concepción y entendiera que en el cubículo están solos, y cuál es la verdadera labor de cada una de las corporaciones y de los políticos, y lo hemos venido hablando durante mucho tiempo, y es que el primer deber del Congreso no es hacer gestión, no es traer plata, no es conseguir puestos. El primer deber del Congreso es ser la junta directiva para que el gobierno no pueda hacer lo que se le dé la gana con el país. Y tristemente hemos visto cómo el paro nacional es la desconfianza absoluta en el Congreso de la República, porque si el Congreso hubiera tenido los pantalones de hundir la reforma tributaria, la gente no hubiera salido a las calles. Si el Congreso de entrada hubiera tenido los pantalones de hundir la reforma a la salud, la gente no se hubiera mantenido en las calles. Si el Congreso legislara de manera representativa y hubiera votado para que el ministro de Hacienda hubiera dejado de ser ministro de Hacienda en su momento, no hubiera habido paro nacional. Si la gente del Congreso hubiera entendido que había que votar para que Karen Abundinen en su momento dejara de ser ministra de las TICs, pues hoy no estaríamos en la tensión innecesaria en la que estamos, o con Holmes en su momento, o con Botero en su momento, o con el ministro Molano en su momento. Ese tipo de cosas han sucedido y han generado una desconfianza por parte de la gente en el político, pero eso termina siendo un tema de que la misma gente, pidiéndole al político lo que no le debería pedir, pues lo constriñe o lo obliga a que se constriña. Entonces ahí es donde está el error, y eso lo hemos visto en denuncias, por ejemplo, como las del Ñuño Elías y las del Busa de Saile, donde ellos hablaban que estas prácticas son históricas, se han venido presentando durante muchos años. Entonces, cuando eso sucede y cuando ese tipo de situaciones salen a la luz, pues la gente debería es repensar: ¿yo qué le pido a mi congresista? ¿Yo qué considero que debería ser un buen congresista? Y ahí es donde nosotros empezamos a romper esas monarquías
esos grandes gamonales políticos y empezamos a romper ese tipo de realidades que lo que terminan haciendo es metiendo a la ciudadanía en un círculo vicioso que termina perpetuando las mismas prácticas y los mismos problemas que han venido aquejando a los colombianos por 200 años. Pero estas situaciones, usted dice que ya venían desde hace años, ¿por qué ahora se conocen más? ¿Por qué ahora son más graves o ya esto ya se está saliendo de control? Bueno, hay varios elementos. Lo primero, esto que estamos acá. Esto no existía. Las redes sociales, los medios independientes, el periodismo independiente, eso no existía. Hoy usted tiene la capacidad de coger una denuncia y repartirla por WhatsApp y que le llegue a 100.000 personas en un día. Eso antes no existía. Adicional a eso, la información fluye mucho más fácil. Hoy la gente sabe cómo se vota, quién vota, dónde se vota. Adicional a eso, las contrataciones hoy, en su gran mayoría, están montadas y son de público conocimiento. Eso no existía antes. Para usted antes poder ir a mirar quién era el contratista, tenía que irse hasta Bogotá, ir al ministerio, hablar del registro, hacer un derecho de petición. Entonces la gente, mientras más difícil sea el proceso, menos les interesa y menos posibilidad hay de hacerle control ciudadano al ejercicio político. Eso es fundamental. Lo segundo es que, fuera de que se está conociendo más, se está acrecentando la polarización del país. Al acrecentarse la polarización del país, pues termina habiendo una guerra más cruda donde lado y lado se atacan. Pero adicional a eso, también está generando una necesidad de la gente de tener opciones distintas. Entonces, al tener opciones distintas, pues el discurso va cambiando. Y cuando usted va generando un discurso, pues tiene que ir construyendo con base a los errores que han cometido otros sectores en otros momentos. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, hoy, ¿por qué se conoce más? Pues hay más acceso a la información. Puede que haya la misma, más o menos corrupción de la que había antes. Yo no tengo, digamos que, esa concepción, no tengo los datos para yo poder afirmar eso. Sé que históricamente han habido robos grandísimos. Hay vías en el país que aparecen en los registros de invías que han sido pavimentadas una o dos veces, después reparchadas. Tenemos un ejemplo acá en Santander, una vía que supuestamente la han pavimentado 3 veces y se cayó hace 3 días otra vez. ¿Y qué fecha es la primera pavimentación? Hace probablemente 30 o 40 años. No, ya tiene más de 100 años esa vía. Es una vía que comunica a la provincia de García Rovira, se llama Curón Málaga, y ahí estamos en esa vía y la han pavimentado varias veces. Ya figura, inclusive usted vaya a Bogotá y verifica en el instituto y la vía está pavimentada. Sin embargo, desafortunadamente, o no sé si es una circunstancia, el presidente de la República, Iván Duque, hace pocos días vino acá a Santander y tenía el propósito de ir hasta Málaga inclusive, y no pudo ir, no porque fuera a ir por tierra, no, él iba a ir en helicóptero, en avión. Sin embargo, no pudo porque el clima definitivamente no lo dejó ir. Definitivamente la carretera Colón-Málaga, por aire o por tierra, no le funcionó ni al presidente de la República. Señor representante de la Cámara, José Luis Correa López, muchas gracias por habernos acompañado. Nos dejó muy bien explicado muchos temas, pero también nos dejó porque las circunstancias son difíciles de arreglar. Estamos en un proceso y vemos a ver qué sigue. Yo creo que lo más importante es que no perdamos la esperanza, porque si perdemos la esperanza, perdemos el país. Si nosotros no empezamos a construir y a entender que tenemos que irnos a un ensayo de error hasta que encontremos la gente que en verdad quiera trabajar por el país, nunca lo vamos a lograr. Entonces, el momento que nosotros perdamos definitivamente la esperanza será el día en que los corruptos ganen completamente la batalla. Y eso es lo que no puede pasar. Por eso es que sí, nosotros tenemos que hablar objetivamente de que la situación es difícil, que la situación es compleja, pero también que tenemos que buscar las soluciones para poder salir adelante. Si nosotros perdemos la esperanza, perdemos la pelea. Entonces yo sí los invito a que no perdamos la esperanza, a que nos escuchemos, a que construyamos y a que intentemos sacar adelante pues, este país que nosotros, yo creo que todos amamos profundamente, y que en últimas sí hay opciones, sí hay gente diferente, y sí hay primero que reconstruir el pensamiento y después reconstruir el Congreso. Un abrazo, muchas gracias. Nos acompañó en esta ocasión José Luis Correa López, representante de la Cámara por Caldas, quien ahora está recorriendo el país para consolidar un proyecto de país para llegar al Senado de la República por el Partido Liberal, y está en ese proceso. Le quedan como 3
3 meses tal vez para llegar a ese propósito. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.